Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 17 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. 17 de julio, caramba, estamos muy cerca ya del acto electoral. Es el 27, es decir que estamos apenas a 10 días de ese importante acontecimiento en el que los venezolanos vamos a acudir a las urnas a escoger a los nuevos alcaldes y concejales en los 335 municipios del país. Este es un mes importante porque además de este acontecimiento, bueno, se celebra por supuesto el 25 de julio, se celebra también el Día de Caracas, un aniversario más de la fundación de Caracas. Y además, el 28 de julio se cumple un año de los comicios presidenciales que tuvieron lugar el año pasado. De manera que es un mes bastante importante. Cuando arrancaba el mes yo comentaba, añadiéndole a estas fechas que acabo de mencionar, añadía también el 5 de julio, porque es una fecha nacional demasiado importante como para que no presida el mes de julio de los venezolanos. Pero bueno, lo cierto es que ya el 5 de julio pasó y nos quedan estas otras fechas, 25 de julio, 27 de julio y 28 de julio. Vamos a hablar sobre 24 de julio. Y el 24 de julio, por supuesto, fecha del natalicio del Libertador. Qué bueno que me lo añades, porque también lo había comentado cuando arrancamos el mes. Es la semana que viene, fecha del natalicio del Libertador Simón Bolívar. Así que este es un mes de verdad de mucha trascendencia, de mucha importancia. Y esa voz que ustedes acaban de escuchar, amigos y amigas, pertenece a nuestro invitado del día de hoy, que se presentó por sí mismo con este recordatorio que me ha hecho de la fecha del natalicio del Libertador. Antonio Ecarri Angola. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mario, gracias por tu invitación, muchísimas gracias además por venir aquí a esta esquina democrática. Así es. Yo creo que nos quedan espacios, pero mientras queden espacios, esos espacios se usan y nos aferramos a ellos. Así es. Así que muchísimas gracias, Mario, por esta oportunidad de conversar con todos. Gracias a ti por acompañarnos. Y ciertamente esta es una ventanita en la que damos cabida a todos los sectores, más allá de las diferencias que puedan tener de opinión. Por eso es esquina democrática. Es una esquina democrática, donde cabemos todos. Incluso las voces del oficialismo, que ya las hemos tenido también en nuestro espacio. Así es. Por cierto, no es muy fácil que los personeros del oficialismo vengan a estos espacios. Pareciera como que ellos se sienten más cómodos en los medios oficiales, donde hay un poco de más, si se quiere, comodidad para quienes no gobiernan. Bueno, Mario, yo quería comenzar también con esa reflexión que tú hacías de este mes de julio, con una reflexión histórica, ¿no? A ver. Y con una regresión en el tiempo, si me permites hacer este ejercicio. Vamos a imaginarnos todos que estamos en el 2005, hace 20 años. ¿En qué mes? En el mes cercano a las elecciones aquellas del 2005, ¿no? Estamos hablando de las elecciones parlamentarias. De las elecciones parlamentarias del 2005. Cuando se convocó a la abstención electoral. Pues fíjate, precisamente. Tú y todos los que me escuchan, hagan este ejercicio. Si ustedes hubiesen estado cerca de los que en ese momento llamamos a la abstención, ¿tú qué le hubieses dicho? Haciendo ese ejercicio. Si tú te pudieras meter en una máquina del tiempo, ¿tú le hubieses dicho a esos líderes de los partidos, que yo en ese momento no era líder de ningún partido, pero era concejal y apoyé la decisión de abstenernos, ¿qué le hubieses dicho a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando? Ya con el conocimiento de lo que ocurrió posteriormente. O sea, si nos podemos meter en una máquina del tiempo, yo diría lo siguiente. ¿Qué dirías tú, Mario? Fíjate lo que yo diría. Que 20 años después todavía estamos padeciendo las secuelas, los coletazos de aquella decisión.
porque fue entonces, en aquel momento, cuando el oficialismo, el chavismo en el poder, le puso la mano a todos los poderes públicos, no solamente a la Asamblea Nacional, que era la que estaba en ese momento en disputa, sino también a los organismos derivados de esta. Estamos hablando el resto de los poderes, poder judicial, ciudadano, electoral, todos los rectores. Entonces, ciertamente que aquel fue un gran dislate histórico que todavía estamos pagando. Mario, y otra pregunta que te hago. Acuérdate que el periodista soy yo. No, bueno, pero los profesores, tú sabes que a nosotros nos gusta hacer preguntas, porque las preguntas nos llaman a la reflexión, es un método filosófico. Ahora, fíjate, ¿qué otra cosa les preguntaría yo a todos los que nos están escuchando en este momento, nos están viendo a través de las redes sociales y a ti mismo, Mario? En ese momento, ¿se cayó Hugo Chávez? En absoluto, se fortaleció. Se fortaleció, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que volver a repetir el mismo dislate histórico? Ahora, ¿por qué nosotros hoy, 20 años después, estamos discutiendo si hay que ir a votar o no? Pero qué locura es esta. Pero Dios mío, es que no aprendemos la lección. Es que mira, hay un pasaje bíblico, yo sé que tú no eres muy religioso, pero yo sí. Pero hay un pasaje bíblico que a mí me gusta mucho, que dice que hay que, de vez en cuando, nosotros tenemos que renovar el entendimiento. Eso es una palabra muy fuerte, ¿no? Dos palabras muy fuertes, renovar el entendimiento. Sí. Entonces, cuando tú renuevas el entendimiento, pues tú tienes que reflexionar, parate un momentico, deja de pensar por la tapa de la barriga, como decía mi abuela, por la rabia, porque tenemos rabia, por la víscera, porque tenemos desilusión, porque tenemos desesperanza, porque de nada nos vale nada, es decir, estamos tristes, estamos deprimidos, hay un problema además mundial, Mario, de problemas mentales en todo el mundo, de lo que nos está pasando, y a los venezolanos, por supuesto que más todavía. Pero nosotros vamos a quedarnos otra vez para que dentro de 20 años alguien en una red social seguramente se pregunte qué le hubiese dicho usted a Antonio Ecarri allá en el año 2025, o qué le hubiese dicho usted a María Corina Machado en el 2025 frente a aquel llamado a seguir en la abstención. Yo creo que aquí la reflexión histórica, Mario, nosotros estamos frente a un dislate inmenso. Es verdad que se ha pasado de todo para que usted no crea en el voto. ¿O usted cree que estas convocatorias a elecciones tan rápidas, porque las han convocado de última hora, de ya para allá, corra y encarámese porque esta elección no está planificada, que yo sea electo diputado y tengo que juramentarme el 5 de enero? ¿Todo esto usted cree que es para qué? ¿Le están dando la razón a quién? ¿A quienes llaman a no votar? No, precisamente el contrario. Así es que quieren que usted no vote, que usted no se exprese, que el inmenso descontento popular, que es una mayoría arrolladora en Venezuela, no se exprese. Y eso es lo que está pasando hoy, Mario. Y lo peor de todo es que le entregaríamos la base de la gobernabilidad de un nuevo gobierno en Venezuela a Maduro. Porque la base de la gobernabilidad está ¿dónde, Mario? En los liderazgos locales, en los liderazgos vecinales. Es decir, salir a apoyar a los alcaldes, a nuestros dirigentes vecinales en todo el país en el 2021, con la oposición más fracturada todavía que hoy, porque estábamos más fracturados, por lo menos en Caracas lo estábamos más fracturados, Mario, y resulta ser que bueno, que sacamos en todo el país más de 120 alcaldes yendo separados. ¿Por qué? Porque la expresión de descontento y de protesta y de querer que sea un líder auténticamente vecinal y no un impuesto por un partido político, sea quien lleve las riendas de una ciudad. Imagínate tú cuántas alcaldías ganaríamos. No ganaríamos menos de 250 alcaldías, Mario. Así. Fíjate este detalle. Ya vamos a entrarle a otros temas, pero fíjate este detalle que me viene a la mente. Ahora cuando tú dices que te tienes que juramentar en enero del 2005, se instala la nueva Asamblea Nacional. Así es. Fíjate, acabamos de tener en mayo unas elecciones de gobernadores, consejos legislativos regionales y asambleas nacionales. Sí. Bueno, fíjate,
los gobernadores que tenían que tomar posesión el año que viene, en diciembre, o a fines de este año, en diciembre o en enero, que es cuando se vence el periodo constitucional de las gobernaciones y de los consejos legislativos regionales, pues mira, se juramentaron a los poquitos días de haber sido elegidos. Parte del dislate. Lo cual es una violación a la Constitución. Es que el dislate histórico no está en un solo extremo, Mario. Así es. El dislate histórico aquí está en los dos extremos. Exactamente. Entonces, por eso, ahora lo que nosotros tenemos que ver, que las personas que tenemos sentido común, que tenemos sentido de la historia, tenemos sentido de la responsabilidad, llamemos un momento a botón y nos pongamos todos, epa, un momentico, ya va, ¿qué es lo que está pasando? Díganme una cosa y les vuelvo a hacer ahora otra pregunta más. Porque son preguntas que yo me he venido haciendo, Mario. Y yo después te voy a hacer varias. No, como no. Está muy preguntón. No, soy tu preguntón muy bueno porque soy persona de historia, imagínate tú. Esa es mi vocación, esa es mi vida. Mira, imagínate tú, Mario. Ayer hay una foto que a mí me dejó muy impactado. Nicolás Maduro sentado en el Palacio de los Cóndores en Maracaibo. Hace un mes y medio atrás, quien estaba sentado ahí era un opositor, Manuel Rosales. Ahora resulta que por la abstención, entonces resulta que Nicolás Maduro, ahora sentado en el Palacio de los Cóndores. Después de ese llamado a abstención en la elección de gobernadores y diputados, ¿está Maduro más fuerte o menos fuerte? Obviamente que más fuerte, yo lo decía antes de que eso ocurriera. Entonces vamos a seguir en lo mismo. O sea, yo quiero llamar de verdad a la reflexión nacional. Yo sé que hay mucha decepción. Hay unas personas que, bueno, que tenemos opiniones encontradas sobre el 28 de julio, sobre formas, pero no sobre fondo. Ahí no tenemos ninguna duda. Pero fíjate, yo quería tocar el tema del 28 de julio, a propósito de que se va a cumplir un año. Me gustaría alguna reflexión tuya sobre ese tema. Porque yo recuerdo que en algún momento tú hiciste el reclamo de que se publicaran los resultados. Después bajaste la guardia en esa materia. Pero además yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Porque aquí estuvo hace pocos días otra persona que también es historiadora, que es Rafael Simón Jiménez, que dijo que el 28 de julio lo que hubo fue una derrota contundente y documentada del gobierno de Maduro. ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión? Yo creo, adicionalmente, yo le pongo además un apellido adicionalmente. Fue la protesta social más grande de la historia de Venezuela. Pero sí fue derrotado Maduro. Pero por supuesto que ha sido derrotado. El problema es que las formas también, las formas en política cuentan, Mario. Una cosa es el fondo y otra cosa la forma. A veces nosotros los abogados perdemos juicio por defectos de forma. El tema es que cuando usted pierde algo, usted tiene que ir a reclamarlo y tiene que ir a reclamarlo a las instancias donde tiene que reclamarlo. Obviamente. Entonces yo, que no era el dueño de la acción, para hablarte en términos legales, así es. Bueno, tuve que ir allá, igual que Enrique Márquez, que aprovecho de saludarlo y además de pedir y exigir su libertad. Porque no es posible que Enrique siga allí y siga incomunicado. ¿Qué es eso? Eso no puede pasar en la Venezuela de hoy. Ahora, nosotros reclamamos, ahí hay unos recursos, porque a mí como me gusta la historia y el tiempo es el mejor amigo de la verdad, pues yo dejé por escrito mi inconformidad. Ahora, yo soy respetuoso de las instituciones y bueno, hubo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que me notificaron y que yo debo acatar si quiero continuar en esta lucha y en estos espacios. La sociedad venezolana está obligada a acatar un resultado distinto a lo que la gente cree que ocurrió. Lamentablemente, Mario, quien era dueño de la acción, no tuvo el valor de reclamarlo en el momento que tenía que reclamarlo. Los tiempos y las formas en política importan mucho. Y las validaciones históricas, mientras más pasa el tiempo, pues mayor reflexivos vamos a hacer. Sabes que eso ocurre siempre. Cuando hay un hecho histórico en caliente no vemos la verdad, sino que va pasando el tiempo y en la medida que va pasando el tiempo van saliendo las cosas con más detalle. Si tú eras el candidato ganador y tú crees que eres el candidato ganador, pues tú no te vas a esconder en una embajada, tú te vas para la gente, en la calle con la gente. Así y la gente estaba en la calle, váyase a la gente con la calle, con la gente para la calle. Pero ahí es que te das cuenta de una cosa que la gente me criticó, Mario, y que yo lo advertí. No cualquiera puede ser candidato a la presidencia de la República. No cualquiera está preparado para liderar un proceso de cambios que realmente se produzca. Porque de buenas intenciones está lleno el camino del infierno.
Entonces, sí, yo puedo tener muy buena intención, pero si yo no tengo una estrategia seria, el país te acompañó, sí, pero ya vimos que no solamente votando se consigue un cambio. Obviamente. Eso no significa que dejes de votar. Esas son dos cosas muy diferentes. Porque si dejas de votar, te rendiste. Entonces, eso sí, eso es rendición, eso es capitulación, eso es depresión, eso es que bueno, ya te sales del juego. Yo no. Esa no es mi vía. Mi vía es que además de votar, bueno, tú tienes que ir preparándote desde todo punto de vista para entender el país que tienes enfrente, para hacer no solo el reclamo, porque el reclamo no es ante los medios, el reclamo no solamente es ante tribunal, es un reclamo con la gente, acompañando a la gente que sí salió a protestar, y después de 48 horas fue que salieron a protestar, a salir en un camión montado en Chacao, cuando la gente había llegado hasta Miraflores, Mario. Eso es una realidad, eso es un hecho histórico que está allí, eso no lo podemos ocultar. Así es. Ahora, pero resulta que hay quienes se aprovecharon de la forma, bueno, para hacer valer una decisión, y ese es el país que tenemos hoy. Lo lamentamos, sí, lo lamentamos, pero eso es lo que tenemos, porque lo que podíamos hacer lo hicimos, pero no pudimos hacer más. ¿Por qué? Porque ni Márquez ni yo éramos en ese momento, bueno, candidatos ganadores, ni teníamos la votación para reclamar. Lo que pude hacer, lo hice y lo dejé por escrito. Recurso de revisión constitucional, impugnación de la instancia, o sea, yo hice todo lo que pude hacer, y ahí está. Incluso un soporte legal y constitucional del presidencialismo exacerbado en Venezuela, que es un gran obstáculo para el cambio. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los venezolanos es primero aceptar que los cambios no van a venir por la punta de la pirámide, sino que los cambios van a venir por la base de la pirámide. Ahora fíjate, Antonio, el Tribunal Supremo de Justicia, desde la base de la pirámide. El Tribunal Supremo de Justicia, en el momento en que confirma, mediante sentencia firme, la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo, instó al Consejo Nacional Electoral a que publique los resultados. Y todavía no hay manera que los publique. Te pregunto, el liderazgo político no está obligado a reclamar que el Consejo Nacional Electoral lo exija, publique ese resultado. Lo hemos reclamado, Mario, constantemente lo hemos reclamado, y lo hemos seguido reclamando, y lo vamos a seguir reclamando, sin duda alguna. Y publicaron un año. Y publicaron los resultados de los diputados, y no han publicado todavía los resultados presidenciales. Así es. Y los resultados del referéndum aquel, ¿no te acuerdas que también que tampoco los publicaron? Es decir, sabemos que hay un tema de déficit del Ejecutivo. El del Ejecutivo, pues tampoco. Y hay muchos resultados que no pero se han el presidencial publicado. es demasiado importante, Pues, protuberante. Claro, pero además evidente. Y eso nos hace daño a todos, le hace daño a la confianza del país, le hace daño a la nación en su credibilidad, y eso lo vamos a seguir nosotros reclamando. Pero bueno, esto es mascando chicle y caminando al mismo tiempo. Ahora, eso porque puede no nos ser... podemos nosotros quedar anclados a esa página, porque es que esa página pasó, y resulta ser que en el momento, eso es como los crímenes cuando se cometen, en la medida en que se van alejando en el tiempo, es más difícil de resolver. Así es. Pero fíjate, queda una secuela de ese acontecimiento. Y la estamos pagando que muy fea. Sí, pero que es además el descrédito del poder electoral. Yo me pregunto, frente a este proceso electoral, ¿ustedes han reclamado condiciones que permitan que el resultado electoral que ocurra el 27 de julio se corresponda efectivamente con lo que está en las urnas electorales, con lo que está en las máquinas de votación? Siempre, Mario, siempre lo estamos reclamando y siempre lo estamos haciendo. A tal punto que ahora es un proceso además bien importante el que tenemos hoy enfrente. Porque no solamente aquí van a haber 335 titulares de la acción, no solamente uno, como en el caso del presidente de la República, que bueno, que el señor Edmundo llegó y le firmó a los hermanos Rodríguez y salió corriendo. En el caso Ahora te pregunto, pero perdona, vamos a hacer un alto allí. Tú dices un titular de la acción, pero eso es un hecho público y comunicacional. Cualquier ciudadano podía ser, digamos, titular de aquella acción. El reclamo de respeto a un resultado. Claro, ¿no? lo que pasa es que aquellos lo hicimos, porque no es que no lo hice, no es que se me olvidó y no hice la tarea, no, yo lo hice. Claro, pero cuando tú dices que hay un titular de la acción. pero hay un titular de legitimidad política que evidentemente tú no lo puedes sustituir. Por supuesto. Porque no lo puedes sustituir, y ahí estuvo el error. Y por supuesto yo siempre voy a decir, es un error.
sea antipático o no sea antipático, ese no es el problema. Fue un error escoger a ese señor de candidato, y bueno, precisamente fue inscrito después de haber pasado el plazo electoral. Algo raro. En la historia comentaremos mucho de esas cosas, pero no quisiera en este momento, que hay una elección tan importante, donde hay 335 candidatos que están tratando de hacer milagros en medio de esta coyuntura para ganarse el liderazgo de sus comunidades. A ellos les debemos esto, Mario, en este momento. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para apoyarlos. El hecho de que acabamos de hacer un proceso de renovación, en el caso de Lápiz, nosotros iniciamos un proceso de renovación política para que Jorge Barragán fuera esta vez el candidato a alcalde. Tenemos un candidato a alcalde de Caracas de 27 años. Lo tuvimos aquí como invitado en nuestro programa. Y te lo agradezco muchísimo, porque es la oportunidad de que Caracas vea también otros actores distintos a los que hemos estado durante mucho tiempo. Es bueno que el país vea que hay otra gente, que no somos los mismos para las mismas elecciones, toda la gente, los mismos cargos y los mismos candidatos. Bueno, ¿y hasta cuándo? ¿O será que tú querías evitar una derrota en tu lomo? Bueno, Mario, pero es que no es que es otra derrota, no, es que no es evitar eso, es la responsabilidad. Tú tienes, si yo fui candidato a la presidencia de la República, es porque abandoné la posibilidad de ser candidato a alcalde. ¿Y por qué? Bueno, porque mi aspiración, ¿cuál es? Que haya un cambio en Venezuela, y yo no lo escondo. Yo mis aspiraciones nunca las he escondido. Cuando he querido ser alcalde, digo que quiero ser alcalde. Cuando quiero ser presidente, he dicho que quiero ser presidente. Y evidentemente yo quiero y me voy a preparar para las elecciones cuando hayan elecciones en Venezuela. ¿Ya no te satisface a la presidencia de la República? Un cargo de elección popular menor que ese? ¿Ya no te satisface? ¿Ya no te llama la atención? No es que no más satisfaga, es que donde soy útil, Mario. Yo creo que tienen que haber cuadros dirigenciales nuevos para tantas responsabilidades que hay y gente que está bien formada. Yo soy profesor, creo en la educación. Y ahí Jorge Barragán tiene 10 años trabajando conmigo en los sectores más populares de Caracas, trabajando y llevando proyectos de la universidad. Cuando era dirigente estudiantil llevaba ferias de medicina, ferias de salud, ferias odontológicas, llevaba chamos con pasantías para ayudar en las tareas dirigidas en los barrios. Esa es una tarea que hacía Jorge conmigo, y los conseguía él cuando estaba en la directiva de la Federación de Centros Universitarios. Y hoy quiere ser alcalde de Caracas. Uy, es que yo me lleno de orgullo hablando de él. No es por haberme quitado ni un peso ni un triunfo, no, eso no es. Es que nosotros comencemos a dar pasos. ¿Cuántas veces hemos criticado tú y yo el error que fue que Carlos Andrés Pérez y Caldera fueran presidentes otra vez? Y bueno, imagínate, Hugo Chávez y Maduro. Y Hugo Chávez y las reelecciones indefinidas. ¿Hasta cuándo las reelecciones indefinidas, Mario? Pero es que lo que decimos tenemos que ponerlo en práctica. Las reelecciones indefinidas, ¿hasta cuándo? No, en el Lápiz no. En el Lápiz generamos un nuevo liderazgo en Miranda con Eric Ondarroa, generamos un nuevo liderazgo en Caracas con Jorge Barragán, pero además hemos logrado también consensos, Mario. ¿Tienen ustedes candidaturas a alcalde en otras municipalidades? Sí, en 40. 40. En 40. Están encabezando el Lápiz. Sí, yo estoy además muy orgulloso de eso. Porque son, bueno, la realidad son 39 en específico, okay. Porque hay una que me retiraron lamentablemente. Ok. Bueno, me la inhabilitaron, Mario. Eso es una realidad que está ocurriendo. Pero que son originarias de Lápiz o que son independientes directos cuya postulación original es de Lápiz. Okay. Y que Lápiz asumió la defensa de esas candidaturas en todo el país frente a las otras organizaciones políticas. Entonces, me gustó mucho porque esto ha sido muy descentralizado. Yo sé que estamos frente a muy malas y a cosas muy adversas, pero es mi personalidad siempre hablar de las cosas buenas que uno encuentra en todo aquello. Primero me he encontrado con un nuevo liderazgo local renovado en el país que quiere participar, que quiere estar activo, que no se rinde y que están en las peores condiciones y que están, bueno, asediados y los amenazan y los chantajean y todas esas cosas, pero ahí siguen y no se bajan. Mira, yo quiero aquí mandarle un gran saludo a dos héroes del Lápiz, que son los dos alcaldes de Aragua, que son Andrés Aular y Gonzalo Díaz, alcaldes de San Sebastián y Palo Negro, que van a su reelección no indefinida. Porque Andrés, en el caso de Chacho, tuve yo que pedirle que se reeligiera, porque él quería también dar paso. Pero le pedí, y prácticamente todos los partidos, ahí vamos en unidad perfecta. Se logró unidad perfecta. Hay municipios del país donde hay unidad perfecta de toda la oposición apoyando a un solo candidato. Y eso es importante, Mario.
que estamos construyendo nuevos consensos. Aquí hay mucha gente que, bueno, que vamos y nos hacemos el harakiri nosotros mismos y decimos el presunto unido, nosotros no, y nos clavamos cuchillos, no, pero hay grandes esfuerzos que estamos haciendo, rivales que hemos sido rivales históricos, que nos hemos dicho de todo, que hemos estado en debate, pero estamos coincidiendo en esta situación tan difícil que vive el país. Te puedo decir por el mismo Caracas. Bueno, hay varios ex candidatos a alcalde o ex candidatos presidenciales que estamos apoyando a Jorge Barragán. Enrique Ochoa Antich está apoyando a Jorge Barragán, que fue ex candidato a alcalde de Caracas. El caso de Stalin González, que también está apoyando a Jorge. El caso de Juanipa, que también me solidarizo con su hermano que está detenido. Imagínate tú la situación. Sus hermanos detenidos. Imagínate tú la situación tan difícil que es tener Tomás en este momento. Hay que ser muy humano en eso. Yo puedo tener 1000 diferencias con Tomás, pero en este momento tengo que solidarizarme con él en esa situación tan difícil de tener 2 hermanos presos, pero además tener una actitud de mucha mesura y de mucha calma y de mucha fortaleza para mantenerse en el centro político. Eso es un campeón de la política venezolana. Así. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación con Antonio Ecarri Angola, el expresidente del partido El Lápiz. Tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuaremos en esta conversa, pero además aderezada con las preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través de las redes sociales, especialmente de mi Instagram, @MarioVillegas100, así que no se nos vayan, quédense aquí. Aquí seguimos un rato en las redes mientras el compañero... Vienen más preguntas, oyeron. Vienen más preguntas. Mira, pero yo te quiero preguntar, Antonio, en estos minuticos antes de que lea el compañero el informe, ¿qué hace falta para salir de este hoyo, este foso en el que estamos metidos? Porque tú bien lo decías hace un rato, no bastan los votos, no basta. ¿Cómo salimos de este atolladero en el que está sumergida la sociedad venezolana? Tú sabes que yo estoy muy contento de un estudio que acaba de hacer la Universidad Católica Andrés Bello sobre sobre la religiosidad en el venezolano, que se ha incrementado muchísimo. Cuando tú incrementas la fe, eso va acompañado de una palabra que es muy hermosa, que es la esperanza. Que para los que sabemos un poco el tema, viene a eso como una virtud teologal, ¿no? Es decir, que es una virtud cristiana. Y si tú crees en Dios es porque permanentemente tienes esperanza. Eso es una gran noticia política. Bueno, pero fíjate tú, entonces eso se parece mucho a eso que estás diciendo. Y en esto noto una coincidencia con María Corina Machado, porque después del 28 de julio y 29, que yo pensé que yo iba a salir junto con el Mundo González a la calle también a reclamar la victoria, que al parecer ellos obtuvieron. Bueno, María Corina llamó a una lucha espiritual. No, pero una cosa es la condición, fíjate, yo hablo de la lucha espiritual sí es válida, pero es la lucha de la fe, tu lucha diaria, no encomendarle solamente a Dios, porque Dios ahora también está muy claro en la Biblia. Ocupado. No solamente que está ocupado, pues también hay algunos santos desocupados, que ya hay gente que no les reza. Y tenemos 2 aquí. No, pero están muy ocupados ahorita. Sí. Esos santos nuevos están muy ocupados en Venezuela. Pero esa fe, Mario, que tiene el venezolano, no podemos compararla con una cosa utópica, irreal o con el irrealismo mágico. Ese irrealismo mágico de soñar de que algo va a pasar y nos vamos a entregar a los altares sin hacer nada. Bueno, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero que tenemos es que organizarnos desde la base, que es que eso no ha ocurrido, Mario. Es decir, que nosotros nos articulemos con las organizaciones de base. Segundo, que hayan encuentros políticos, que el país cuando haya un cambio no sienta que el uno va contra el otro, sino que sientes que el carro sigue andando. Yo creo que hay una palabra que la quiero transmitir hoy aquí en tus redes, que en vez de revolución yo la cambiaría por reparación. O sea, Venezuela no necesita una revolución, Venezuela necesita una reparación. Y para eso es lo que debemos estar trabajando todos los venezolanos. A mí me parece que es un error gravísimo 2 cosas. Mira, tú no sabes cómo le tengo yo afecto personal. Y ella además lo sabe. ¿Quién? María Corina. Yo le tengo un gran afecto personal a María Corina. Yo nunca le he tenido desafectos personales. Es más, yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido más desafectos personales con gente que me he encontrado últimamente políticamente y por las ideas. Porque una cosa es el afecto personal y otra cosa son las cosas políticas. Y el afecto personal, yo tengo ahí 2 cosas que me diferencian muchísimo de María Corina.
Ojo, y que las venimos discutiendo desde hace mucho tiempo y ella también lo sabe. Esas son dos cosas fundamentales. La primera es la abstención. A mí no me gusta la abstención, porque la abstención siempre desmoviliza. Yo después de ese sabor amargo del 2005, yo me di cuenta del error garrafal que significaba la abstención. Sin embargo, incurriste en ella de nuevo en el año 2017. Mira, sí. Con las elecciones presidenciales. Bueno, lo reconociste aquí. Es verdad, yo lo reconocí porque no, dos veces, Mario, más. Ajá. Dos veces, perdón. En el 2018, en el 2018, que no voté por Henry Falcón en mala hora. Así es. En mala hora. Y en segundo lugar, te puedo decir que en el 2020, que no participé en las elecciones parlamentarias, es un grave error. Así es. Pero eso era por no romper la unidad. Y resulta que había que romper ese celofán para iniciar un debate de fondo en Venezuela. Sobre ese debate de fondo hablaremos después de que Alex Márquez lea La emisora de Venezuela presenta la información que de repente me voy bajando como el doctor Carrera. Notirumos informa, abogados que representan a inmigrantes venezolanos y haitianos afectados por la cancelación del estatus de protección temporal se mostraron optimistas en la defensa de este beneficio migratorio y confiaron en lograr demostrar ante los tribunales que la decisión del gobierno de Trump fue arbitraria e ilegal. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron a la administración del presidente estadounidense Donald Trump por falta de acceso a la asesoría legal de los detenidos en el Centro Legator Alcatraz en la Florida. Radio Rumbos, al servicio de su mejor amigo el pueblo. Se necesitan para un paciente con urgencia estos medicamentos: candesartán de 16 miligramos, nifedipina de 60 miligramos, nicafenedor de 90 miligramos, aspirina de 81 miligramos, atorvastatina de 80 miligramos, bisoprolol de 10 miligramos, también empagliflozina de 25 miligramos. La persona, farmacia o institución que pueda ayudar a este oyente, por favor llamar con urgencia a este número 0414-170-5902. 0414-170-5902. Informó Notirumbos. 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en nuestro programa En Buena Hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de una larga experiencia, tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es, aparte de ser médico geriatra, es médico intensivista, profesional de la medicina crítica y también profesor de las escuelas de medicina Vargas, de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de La Cibarra y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Voy a leer algunos de los muchos comentarios que nos llegan, Antonio, y luego formularé más preguntas. Tú los comentarás, esta participación de la audiencia, lo comentarías en bloque. Pero fíjate, dice en primer lugar R09, un mensaje que por cierto me sorprende enormemente, porque dice: ¿por qué no habla de los más de 1000 que están detenidos y del porcentaje de participación? Villegas, la justicia no cambiará al aplicarla. Y No, te manda saludos. Pero fíjate, aquí en este programa, todos los días, este señor debe ser que, señor o señora, no sé, debe ser que por primera vez sintoniza este programa. Todos
todos los días hablamos aquí de los presos políticos y exigimos la libertad de todos los presos políticos. De eso hay testimonio, puede buscarlo en mi Instagram todos los días. Está en el Instagram el apoyo documental de esa exigencia que hacemos aquí todos los días en este programa. Pero bueno, no nos vamos a detener allí. Dice @ Nelson siempre Yo 52. quiero agregarte que no solamente has defendido los presos políticos de este gobierno, sino los presos políticos Así es. anteriores, también los defendió el Así señor es. Mario Villegas. Así que Así es. ese tema, mire, no lo toque aquí, Así es. porque todos aquí hemos tenido, allá en la cuarta tuvimos Así presos es, políticos, así es. y en la quinta también. Para empezar, soy hijo de un expreso político. Tuvo muchos años preso mi papá en los tiempos de la Yo dictadura. Así es. Yo también. En los tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez y también en el gobierno de Rómulo Betancourt y en el de Raúl León. Pero bueno, sigamos. Lo peor es Nelson que el siempre gobierno de Caldera 52. es mío. Y yo fui Bueno, fíjate. Dice, en referencia al tema, tu opinión es acertada, solo que hay sectores repitientes del error. Supongo que se refiere a Al tema la de la abstención. abstención, claro. @chirulo1954. Señor Requero, ¿por qué ofende? Fíjate. Está contestándole Chirulo1954 a ese señor. Permítanos tener a los que nos gusta todavía los pocos programas radiales de buena política, disfrutar de buenos espacios y de opiniones políticas, a pesar que no estemos de acuerdo. Porque este señor añadió a su comentario un insulto que yo no leí. Un insulto para ti, pero obviamente yo no leo en este programa Los insultos de son ninguna de los que naturaleza. generalmente son usados por los que no tienen razón. Así es. Garrido Francino Lustari dice, buenas tardes, licenciado, saludos al invitado. Mire, el señor Jorge Rodríguez dijo antier que ya estaba bueno de Chacao y Baruta en manos de la oligarquía, o sea, la hecatombe, si gana hasta cuándo lo que ellos digan. Dice... Y yo le digo a Jorge por aquí, Ajá. Jorge, nosotros estamos hartos más bien de la revolución en el municipio de Libertador cuando tienen 25 años gobernando. Así que si tú estás cansado de la oligarquía en Chacao, Baruta y El Hatillo, nosotros estamos cansados de tu oligarquía en el municipio de Libertador. Así es. Fíjate lo que dice YSGT95. Me parece ¿Cómo? una matrícula de avioneta. Exacto, lleve, como decía este la avioneta, Sí, lleve, no sé lleve, qué. no sé qué. Pero fíjate, te va a interesar porque Ajá. hace una pregunta. ¿Cómo me uno al lápiz? Mira, y yo hablándole de la... Bueno, vente volando. La avioneta. Así en la avioneta, vente volando. @aecarrilápiz en Instagram, @aecarrilápiz, @lápiz Venezuela. Tienes todas las redes para comunicarte con nosotros y unirte al movimiento de la educación. Eso sí, conservamos el derecho de admisión. Tienes que creer que la educación es la vía para transformar el país. Si es, bienvenido. Ok, vamos a continuar leyendo los mensajes. Dice, la misma persona, YSGT95, dice, voy a votar por Barragán. Qué bueno. Vale. Ok, dice Nancy Mira que Crowley. el gocho está de moda. Sí. Ahora el gocho lo acaban de reconocer la RAE. Si ¿cómo no? si la RAE reconoció... Lo informó Walter Márquez. Sí, si la RAE reconoció al gocho, la palabra del ¿por gocho. qué Caracas no va a reconocer a su gocho también? Así ¿La es. verdad? Dice Nancy Querale, buenas tardes, señores Carri. ¿Usted se ha podido meter en la página del CNE? Y si es no, ¿cómo invitan a votar? Ya vas a responder todo Toma. eso. Esta persona, IGS, dice, no quiero que gobierne el PSV. Garrido Francisco Lustari, el 28 de julio cumple un año los detenidos políticos nuevos, más de 1000 jóvenes, por Dios, muriendo de mengua, es infrahumano. Eso, por Dios, puros muchachos, señores, vean eso, por Dios. Chirula 1954, como decía Teodoro Petkov, de los Borbones que nunca aprendían, los abstencionistas están igual, nunca aprenderán. ¿Cuál era la frase que utilizaba Teodoro? No, él Era decía, los Borbones ni aprenden, ni perdonan ni aprenden. ni aprenden. Así es. Nada. Dice, Esa derecha borbónica así es, venezolana. así es. Así era, ¿no? Nelson siempre 52. Hay que defender los municipios que son democráticos y funcionan los servicios. Estoy de Nancy acuerdo. Querales, otra pregunta. El 16 de octubre de 2015 vamos a cumplir 10 años con cronograma de racionamiento de agua. Y no solo llevamos 10 años, llevamos como 20 años desde que dejó de funcionar. Garrido Francisco Lustari, bueno, volviendo sobre el tema de los presos políticos, que respaldamos plenamente. Mira, esa causa de los presos políticos nos la compramos nosotros desde el primer día que comenzaron a ocurrir después del 29. Puedes buscar en mi timeline, en mis redes sociales, en todas mis declaraciones, y hemos hecho tremendos trabajos, con presidentes internacionales, con presidentes de otras naciones, buscando la liberación de presos. Hay muchos presos que salieron en libertad.
Y eso hay que reconocerlo, Mario. Nosotros logramos por lo menos la libertad, no nosotros, no quiero decir que soy yo, digo que nosotros como factor democrático se ha logrado la libertad de más de 700 personas que lamentablemente fueron puestas en libertad. Nos falta mucha gente. Lamentablemente fueron puestas en libertad, no fueron detenidas. Perdón, lamentablemente no fueron privadas de libertad en su momento. Así sí, así es. Ok, más mensajes. Nelson Siempre 52 dice: el 28 de julio, si nos tocaba morir con las botas puestas, pero faltó valor de todos. León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos. Este mensaje lo recibo todos los días y todos los días lo suscribo. Belkis Hernández 83, señor, hay un hecho real, Maduro perdió las elecciones y violentó la voluntad del pueblo. ¿Es eso una verdad o no? Hable claro, señor Ecarri. Otra vez. Ya lo sé, y hubo una protesta grande. Lo que pasa es que quienes que tenían que reclamarlo no lo reclamaron adecuadamente. Pero está bien, ponte tú, tienes razón, ya. Pero no nos podemos quedar anclados ahí. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a debilitar a Maduro entregándole todas las alcaldías? ¿Tú crees que eso es lógico? ¿Tú crees que eso es lógico? Entregarle todas las alcaldías a Maduro. ¿Con eso va a caer Maduro? No cae, vale. Ok, seguimos con más mensajes. Lilibet Guarguerra dice: BT lo apoyará en su opinión que el candidato ganador debió quedarse o salir a la calle si no hubiésemos vivido esta persecución postelección cuando aún están privados de libertad votantes. Márquez, bueno, un poco confuso el mensaje, pero se entiende lo que quiere decir. Sí, Luis claro. Gamo 49, ya este señor está quemado y de paso yo firmo un papel donde el CNE les dice que están, que ya firmó un papel que les dice que están de acuerdo con lo que diga el CNE, así que busca tu pozo. De verdad. ¿Tú crees que así vas a salir de ¿Tú firmaste de Nicolás? un acuerdo aceptando el resultado que No, favorecía a yo Nicolás firmé un Maduro? acuerdo. No, señor, eso no es así. No, aquí el único que firmó un acuerdo en la Embajada de España con la vicepresidenta de la República reconociendo a Nicolás Maduro fue Edmundo González Urrutia. Ese no fui yo. Porque Márquez y yo estábamos en el Tribunal Supremo. Yo creo que vayan aclarando el asunto como es, porque ya uno estaba como verde de llevar tanto palo, además por una mentira. ¿Me entiendes? Eso es una mentira. Yo acaté una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, eso es distinto. Pero que yo haya firmado, no. Yo lo que firmé en el Consejo Nacional Electoral era que se respetaran los resultados del CNE. ¿Está bien? Y los resultados del CNE, como han visto, los publicados, no. Lo que acaté fue una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ok, seguimos con más mensajes. Nelson Siempre 52 dice: no ofender, por favor. También llama a las personas que piden que cesen esos insultos. León del Valle 62, Mario, sería interesante invitar a un especialista en temas emocionales. Lo que veo y escucho al respecto es preocupante, la verdad. Es gravísimo, Mario, y te recomiendo muchísimo todo esto. Lo que se está viviendo y sobre todo las cifras que estamos nosotros manejando, las cifras de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello hizo un estudio bien interesante que valdría la pena que los pudieras entrevistar, porque la situación psicoemocional es muy grave, pero sobre todo en los niños. En los niños se está afectando mucho. Además que internacionalmente hay una tendencia, bueno, evidentemente el tema del scroll en las redes sociales, el tema de que eso ha generado ansiedad, genera falta de atención, se han caído los índices de comprensión lectora en la mayoría de los países del mundo. Está funcionando el lema ese del chavismo: Chávez los tiene locos y ahora Maduro tiene locos a los venezolanos. No, bueno, no, yo creo que es que muchas cosas nos tienen locos. Y yo creo que todos nos tienen locos. La verdad que todos nos tienen locos. Ese no es un mérito exclusivo de Nicolás Maduro. Yo no le daría ese mérito exclusivo a él. Ok, vamos a seguir. Creo que no se lo merece. Okay. Mira, Mario, hay dos cosas. Yo te iba a decir una cosa. Hay una pregunta. Decirte algo allí que me faltó decirte rapidito, con relación a María Corina. Para leer otros mensajes. Hay dos cosas que yo en las que difiero de María Corina. La abstención y las sanciones. Okay. Yo no estoy de acuerdo ni con la abstención ni con las sanciones. Primero, yo te voy a decir, esas dos cosas van a pasar muy mal a la historia de Venezuela. Quien promueve sanciones en Venezuela o contra Venezuela está trabajando de tonto útil para las mafias internacionales del oro y del petróleo. Eso es una verdad. Del tamaño de un rascacielos. Es decir, por esto no es Cuba.
En Cuba usted puede traficar, bueno, con los habanos, con que si un contrabando de caña de azúcar, pero es que esto no es Cuba, esto no es Haití, esto esto es Venezuela, que tiene las reservas petroleras más comprobadas más grandes del mundo, que tiene unas reservas de oro inmensas, Mario, y eso por supuesto quienes trabajan para las sanciones les están dando es cabida a las grandes mafias internacionales del oro y del petróleo. Mira, hay un trabajo importante del Financial Times de la semana pasada donde hablaba de cómo se están incrementando las mafias, no en Venezuela nada más, en Venezuela por supuesto, pero en América Latina completa, que es lo que tiene que ver con oro. El oro hoy, traficar con oro es más rentable que con droga. Entonces están las mafias del narcotráfico, están sustituyendo a la... Pero eso es un artículo que no lo digo yo, un artículo del Financial Times, un estudio muy detallado de América Latina, te lo voy a hacer llegar. Pero lo más importante de todo esto es que mientras haya oscuridad en el mercado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay oscuridad en el mercado? Grave. Es decir, entra la mafia. Y ahí es donde nosotros no vamos a poder comprobar nunca, Mario, cuánto es lo que realmente está exportando Venezuela, cuánto está recibiendo Venezuela. Hay un margen de ganancias en criptoactivos que nosotros no estamos viendo y que la única manera que viéramos es que tuviésemos contrataciones internacionales legales, contratos del Estado venezolano con esas grandes transnacionales, porque estamos vendiendo el petróleo a descuento, pero está saliendo, Mario. Sí. Ok, vamos a continuar leyendo todavía y eso algunos le hace mensajes daño al Estado venezolano y estimula la corrupción. Fíjate, dice Chirulo 1954, señor Villegas, ¿cuándo va a invitar a Eduardo Fernández y a Rafael Simón Jiménez? Bueno, Rafael Simón Jiménez lo tuve esta semana, el martes. Cuando invites a Eduardo me avisa. Y voy a invitar a Eduardo. En sintonía. Así es, yo tengo a Eduardo como una persona muy especial y espero que nos acompañe próximamente. Dice Argenis Rafael Pérez Hernández, hola Mario, saludo al invitado. Hola Encarri, yo voté por ti en las otras elecciones. Una pregunta, ese siniestro que pasó el sábado pasado en Katy, el estallido de una bombona de un negocio, pero no termina la pregunta. ¿Conoces ese episodio? Ciertamente lo vi por los medios y hubo una tensión allí de los organismos de seguridad frente a ese tema, frente a la explosión. Es que, déjenme decirles, nosotros estamos corriendo un riesgo inmenso desde todo punto de vista. Una de las grandes carencias de la alcaldía de Caracas son los programas de prevención. Además, cómo se manejan desde hace muchos años sin ningún tipo de medida de seguridad las bombonas de gas en los sectores populares es terrible, y en los sectores campesinos de Venezuela. Eso no es un secreto. Nosotros tenemos que, evidentemente, aquí no, mira, déjame decir, de verdad que tenemos unos santos bastante ocupados, Sí. Porque quienes nos salvan de las cosas que tenemos que vivir por dígame, las quebradas de Caracas, Mario. Si el río Chama se desbordó con esa intensidad en Apartadero, las quebradas que tenemos hoy en Caracas, no tenemos sistema de medición de los torrentes. Es decir, hay sistemas ahorita de informáticos, además manejados con software de inteligencia artificial, que detectan cualquier movimiento de tierra en el terreno, en las aguas, crecimiento de agua, índice pluviométrico que se llamaba antes, pero ahora se maneja todo eso con inteligencia artificial. Claro, te permite prevenir riesgo. Pero tú te puedes imaginar, tú te metes en Quinta Crespo, ahí vi a Jorge Barragán haciendo la denuncia, metes en la quebrada en Caruata, ahí en Quinta Crespo, bueno, y ve a ver tú cómo está aquello. Fíjate. Es decir, lo que se ve por fuera, tú te puedes imaginar las quebradas embauladas, ¿no? Sí, fíjate. Dios nos agarre confesado. Antonio, nos quedan 3 minutos y piquito, casi 4 minutos. Y voy a dejar de leer los mensajes porque son muchísimos sí. y de verdad que quisiera... Hemos estado en buena sintonía, te he traído buenas noticias hoy. Fíjate, quiero hacerte una pregunta para que la respondas con profundidad. Tú dices, en Venezuela no necesitamos una revolución, sino una reparación. ¿Cómo concibes tú esa reparación que requiere nuestro país? Bueno, lo primero es una reparación al inmenso daño que le ha pasado a los venezolanos durante toda esta catástrofe que hemos vivido. O sea, el inmenso daño por ejemplo, a los pensionados y jubilados. Nosotros deberíamos indemnizar a los jubilados por la catástrofe que ha hecho el Banco Central con la moneda y lo que ha ocurrido, por sanciones internacionales, por las causas que sean. Pero a la pensión
que un pensionado venezolano que cotizó debidamente ante el Seguro Social a $1 y a un valor de moneda que le costó y que el Estado nos puso, ¿qué se hizo ese dinero? Es decir, ahí se produjo un daño. Y aquí te doy un ejemplo de muchísimos ejemplos donde la intención que debe tener la clase política venezolana es de reparar. O sea, nosotros tenemos que reparar el sistema eléctrico nacional, nosotros necesitamos reparar el sistema de aguas, nosotros tenemos que reparar el sistema vial venezolano, el sistema ferroviario venezolano. Nosotros tenemos que hacerle demasiada reparación, pero sobre todo una reparación sentimental también al y venezolano. Moral y ética. O sea, este país debe muchísimas reparaciones. El Estado Venezuela como Estado. El Estado se lo debe a la nación. Es decir, yo no quiero una nación que dependa de un Estado, sino un Estado que dependa de la nación. Sí, eso lo quiero yo, que dependa del trabajo de su gente. ¿De quién depende esa reparación? Bueno, de la madurez y de la seriedad de toda la clase política venezolana, porque no es una sola parte que quiera liberar frente a otra. No, eso tiene que ser entre todos. Eso cuesta mucho, Mario. ¿Hay voluntad para eso, Antonio? Tiene que haberla. Y tenemos que insistir y tenemos que tener una voluntad férrea para lograrlo. Y una constancia férrea para lograrlo, Mario. Ese esfuerzo que tú haces diariamente en tu programa, en esta esquina democrática y en tus redes sociales, esa labor pedagógica, titánica, aguantando insultos, pero dando una clase magistral todos los días de lo que debe hacer la política, eso es parte de esa reparación. Tú eres parte de esa reparación diaria. Y es el esfuerzo diario que cada uno de nosotros también debe poner. Esto no es un problema de un Mesías. Arturo Uslar Pietri lo decía muy claro, que es que Venezuela había heredado ese inmenso complejo de depender de un rey absolutista en España, y eso lo heredamos en el tiempo y no nos lo sacamos de encima. Siempre es que es alguien que va a venir como un gran Mesías, un gran rey que va a venir a salvarnos. No vamos a salvarnos, tenemos que salvar todos juntos. Y esa es nuestra política. La política de reparación comienza en repararnos entre tú y yo, entre repararnos todos los daños o las ofensas, o repararnos las cosas que nos hemos dicho o las cosas que hemos hecho los venezolanos, porque nos debemos mucho. Entre la misma oposición nos debemos mucho, entre la oposición y el gobierno nos debemos mucho, entre los independientes y la oposición nos debemos, entre el gobierno y el país también. Entre nosotros y las Fuerzas Armadas también necesitamos, porque todos los días aquí hay una ofensa distinta contra las Fuerzas Armadas. Eso también tenemos que repararlo. Es decir, el país merece una gran reparación, Mario. No es una gran revolución, es una revolución contra la revolución. No, eso yo no lo quiero. Por eso es que nosotros en LAPI hablamos de una reparación del país, que eso es lo que nos hace falta y eso es lo que va a originar un cambio. Agradecido, Antonio. Gracias, Mario. Bueno, no se olviden, este 27 de julio ya la Real Academia reconoció el gocho. Ahora quiero que Caracas reconozca. ¿Y el 28 de julio? ¿Qué hay que hacer el 28 de julio? El 28 de julio celebrar de que ganamos Caracas y que Jorge Rodríguez me perdió la apuesta. Gracias, Antonio. Antonio Ecarri Angola, él es presidente del partido del LAPI, y no había dicho que también preside la casa Arturo Uslar Pietri. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, especialmente las personas que han tenido la amabilidad, la gentileza de escribir sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Belice Parra, antes que se me olvide. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previecita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Dice Lilibet Guarguerra, dice, Venezuela necesita una limpieza total, un renacer con valores luego de salir de esto, libertad política y de los presos. Tengan todas y todos muy buenas tardes.